Bueno, buen día para todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de Informantes TDA. Hoy me encuentro con unos queridos colegas del cual vamos a hablar sobre tres temáticas muy importantes, las cuales han tenido un auge en los últimos años. A continuación les voy a presentar a mi equipo. En primera instancia se encuentra Juan Camilo Sierra Vergara, junto a Andrea Henao. Ellos son psicólogos sociales y nos van a hablar acerca del suicidio. Buen Hola día, Luisa, muy colegas. buenos días, Hola, Luisa, buenos gracias por la días. invitación. Con ¿Cómo estás mucho Andrea? Buenos gusto. días. Buenos días, compañero. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Y bueno, ya como Luisa Fernanda les había dicho, nosotros somos psicólogos sociales del Tecnológico de Antioquia. Y el día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que nos compete a todos como psicólogos y es el suicidio. ¿Cierto, compañera? Sí, hoy en día el suicidio es algo muy relevante en nuestra sociedad y es una de las causas a las que más acuden los jóvenes. Bueno, entonces hablemos un poco. ¿Qué es el suicidio para ustedes, colegas? Es el acto de quitarse la vida, ¿no, compañera? Sí, es el acto de quitarse la vida, pero también es autoinfligido y es voluntario, y en él intervienen sucesivamente el deseo suicida, la idea suicida y el acto suicida en sí. Hablemos un poco de ese deseo suicida. ¿Qué es ese deseo suicida? El deseo suicida lo entendemos como los pensamientos recurrentes acerca de la voluntad de quitarse la vida, aunque no sean pensamientos estructurados o detallados del cómo están presentes estos pensamientos. Bueno, la idea suicida, con frecuencia las tentativas de suicidio implican la existencia de cierta ambivalencia en relación con el deseo de morir y a la misma vez suele ser una forma de pedir ayuda. En esta fase la persona contempla el suicidio como solución real a sus problemas y si bien no se ha producido daño físico contra él mismo, no existe aún la idea clara de cómo ni de cuándo lo va a realizar. Pero esta es una alternativa para solucionar sus problemas. Bueno, saltándonos ya como estas fases, la fase de la ideación suicida, llegamos como al suicidio consumado. ¿Qué es el suicidio consumado? El suicidio consumado es cuando la planificación ya se pasa de la acción, desde esta planificación a la acción, y es el resultado final y contundente de la muerte autoinfligida, porque recordemos que para que sea suicidio tiene que ser una muerte autoinfligida con una serie pues como de detalles. Bueno, algunos síntomas, signos de la alarma de la conducta suicida son La depresión son los sentimientos de desesperanza, el autoestima muy bajo, el cambio en el apetito, aumentar el consumo de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas. También influye mucho la baja interacción social y tener un comportamiento muy violento. También influye el descuido de la higiene personal, los cambios de hábitos y la manifestación de sentimientos de culpa y discursos asociados con la desvalorización de la vida. compañeros, alguna duda, alguna pregunta, cómo estamos yendo, qué les está pareciendo. Súper bien, colegas. Yo quiero que me aclaren una duda. ¿Cuál entonces es la diferencia entre estas tres fases que ustedes mencionan? Bueno, la primera fase que es la primera fase que es el deseo suicida y la ideación suicida
Son fases muy parecidas, pero la diferencia uno es la estructura del pensamiento que se comienza a tener del deseo a la idea como tal, porque el deseo comienzan a aparecer estos pensamientos bueno, qué bueno sería suicidarme, un ejemplo. Y la ideación ya comienza a estar un poquito más arraigado al cómo yo me quisiera suicidar, a terminar mi vida. Y Muy obviamente claro. de la ideación al deseo consumado es la acción como tal. Ya se comienzan a seguir estos pasos detalladamente de cómo quitarse la vida y quitarse. Bueno, muchas gracias, compañeras. Si hay otra pregunta, también estamos pues como a responder. Bueno, Pollinger describe 3 fases o estadios por las que una persona generalmente atraviesa cuando contempla la posibilidad de quitarse la vida de forma voluntaria. Son 3 fases, la de consideración, la fase de ambivalencia y la fase de decisión. Esas fases son muy parecidos a lo que ya habíamos hablado sobre el deseo y la ideación. Entonces, con eso podemos tener algo más de claridad. Entonces, la fase de consideración, la persona considera el suicidio como una alternativa real a algunos problemas y lo comienza a ver como una alternativa para terminar con su sufrimiento. En esta primera fase, comienza como, en esta primera fase, perdón, comienza, es la, me enredé, bueno, eh, como les venía diciendo, en esa primera fase, el suicidio es una alternativa real para terminar el sufrimiento. Las noticias o los medios de información comienzan a tener una gran influencia en el sujeto. Entonces, las historias del suicidio, de suicidios con personas cercanas que se han suicidado, eso comienza a tener una gran influencia, lo cual termina con un apartado, la cual la persona termina pensando o llegando a la decisión o la lógica de decir, si otros lo hacen, yo también lo podría hacer. Bueno, la segunda fase es la fase de ambivalencia. En esta fase chocan los deseos constructivistas y los deseos destructivos, aunque no se descarta de por sí el suicidio, pero también se coloca como a pensar si será la mejor opción, aunque no se descarta. Y la tercera fase, que es la fase de decisión, la persona ya tiene establecido un plan más o menos detallado, y entre más detallado, más riesgo suicida hay. En esa primera fase, en esa última fase, que es la fase de decisión, las personas comienzan a dar pistas muy certeras, como despedidas, interesarse por el testamento o una mejoría en su depresión, eso en algunos casos. Bueno, en la prevención de la conducta suicida debemos saber que es muy importante que no solo los profesionales de la salud mental nos involucremos en este proceso, sino que también es muy importante que las personas con las que el sujeto más se relaciona estén presentes acompañándolos, como los familiares, los maestros o los amigos. La Organización Mundial de la Salud realiza algunas recomendaciones como la restricción del acceso a los medios más frecuentes utilizados para el suicidio, como las armas de fuego, medicamentos. También la capacitación de personal de salud no especializado en la evaluación y la gestión de conductas suicidas. La identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastornos emocionales agudos. El seguimiento de la atención prestada a personas que intentaron suicidarse y la prestación de un apoyo comunitario. Y apoyar a quienes han perdido a seres que se han suicidado. Listo. Bueno, uno de los factores sociodemográficos del riesgo suicida habla del sexo. Bueno, son 4: sexo, edad, estado civil y nivel socioeconómico.
En el primer apartado, que sería el sexo, en los estudios que se hacen en Latinoamérica, muestran que la ideación suicida y el intento son más frecuentes en las mujeres, pero el suicidio consumado como tal tiene mayor prevalencia en los hombres. Bueno, en la edad, el riesgo de conducta suicida aumenta con los años. Podemos marcar de forma aproximada la edad media de suicidas entre 46 años, en las mujeres 42 años y en los hombres en los 50 años. Sin embargo, se está comprobando que con los últimos años la tasa de estos suicidios han sido en población juvenil. Bueno, agregando pues otro, algo de lo que dice la compañera, disculpa dale. Andrea, en la edad, pues como se comienza a abordar, pues que en los últimos años con la creciente uso de las tecnologías, se comienza a ver el aumento en los jóvenes y que esa es una de las principales causas de morbilidad que se presenta en estos. Otro de los estados es el estado civil. Bueno, en el estado civil se habla pues como que las personas que no tienen una buena integración al núcleo familiar, que no tienen buenas relaciones sociales, muestran mayor prevalencia a suicidarse, ya que no tienen un gran grupo de apoyo en el cual pues puedan como respaldarse y encontrar pues como un respaldo a esos diferentes problemas que algunos nos podemos enfrentar día a día. En cuanto al nivel socioeconómico, algunas fuentes dicen que el suicidio se ha consumado, pues son más consumados en estratos de población con características de desempleo o bajo nivel cultural, pero no creo que esto sea pues tan cierto porque cualquier persona, sea pobre, sea rica, puede tener estos pensamientos y puede hacerlo realidad. Sí, apoyando pues a lo que dice la compañera sobre el nivel socioeconómico, eso es más, sí, va más como un estado emocional que podemos como estar cruzando y la falta de estrategias de afrontamiento también pueden ir como muy apoyado a como esos factores sociodemográficos. Entonces es muy importante de que podamos hablar, de que busquemos ayuda, de que conversar de las diferentes cosas que nos están pasando en nuestro día a día. Son importantes conversarlas y compartirlas para así poder afrontarlas de una mejor manera y no llegar a un suicidio consumado. Entonces, el día 10 de septiembre celebramos siempre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y muchísimas gracias por darnos este espacio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O quedó todo muy claro? Veo que quedó todo muy claro. Muchísimas gracias. Colegas, muy bien, muchas gracias por ese aporte. Muy buena información. No sé si Gracias a usted. A ustedes por escucharnos y brindarnos el espacio. De verdad que estamos muy contentos de estar acá. muchas gracias. Bueno, colegas, para todos y todos, también los televidentes, a continuación vienen las colegas Marcela del Río Bedoya, en compañía con Isabela Ramírez. Ellas nos van a hablar acerca del consumo de sustancias psicoactivas. Les doy la bienvenida, colegas, que puedan. De hablar el día de hoy es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces vamos a iniciar definiendo qué son las sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, las sustancias psicoactivas son sustancias que introducidas en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea inhalada, fumada, ingerida o inyectada, producen una alteración en el sistema nervioso, modificando la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. El consumo de estas sustancias puede crear dependencia del organismo, ya sea dependencia psíquica o dependencia física.
Bueno, estas sustancias se clasifican en grupos. Estos grupos se dividen según los efectos que estas sustancias producen en el cerebro. Entonces, las sustancias pueden ser depresoras del sistema nervioso, como lo son el alcohol, los opiáceos, como la heroína, la morfina y la metadona, los tranquilizantes o pastillas para la ansiedad y los hipnóticos o pastillas para dormir. También existen las estimulantes, que son las anfetaminas, la cocaína, la nicotina y la cafeína. También están las alucinógenas, que son el LSD, el hashish, la marihuana, el éxtasis y las acetonas. También se dividen según su origen. Entonces, estas pueden ser sustancias naturales, sintéticas o semisintéticas. Y también, según la normatividad de cada país, estas drogas o sustancias psicoactivas pueden ser legales o ilegales. Por ejemplo, en Colombia, la cocaína es ilegal, pero las bebidas alcohólicas son legales. Bueno, existen varios niveles de consumo, ¿cierto? Entonces, el primer nivel de consumo es la experimentación. Este nivel de consumo es como el primer acercamiento que la persona tiene con la sustancia, tal vez guiada por la curiosidad o por algún problema o por sugerencia de los amigos, se animan a probar la sustancia, pero pueden posteriormente interrumpir el consumo. O sea, no se quedan pues como consumiendo constantemente la sustancia. El segundo nivel de consumo es el uso. Y en este nivel de consumo ya se presenta un compromiso con la droga, pero ese compromiso en este uso es bajo. Se consumen, por ejemplo, los fines de semana, en oportunidades casuales. En este consumo todavía no se presenta deterioro laboral, ni familiar, ni social, no presenta episodios de intoxicación. El consumidor no lo hace por dependencia, sino porque busca como experimentar o sentir pues como sensaciones distintas, pero como sabemos, el uso constante de drogas y progresivo presenta muchas posibilidades de que se caiga en un abuso, que sería el tercer nivel de consumo. Entonces el abuso ya es una etapa donde el consumo de la sustancia se hace regular durante casi todas las semanas y se presentan episodios de intoxicación. ¿Qué es un episodio de intoxicación? Por ejemplo, en el alcohol se presenta el episodio de intoxicación cuando hay resacas, cuando hay lagunas mentales de que no nos acordamos qué pasó durante la fiesta o qué hicimos. En este nivel de consumo, también la droga va dirigiendo progresivamente la vida de la persona. Se presenta un poco de deterioro académico, laboral, social y familiar, y el estado de ánimo es cambiante, es muy fluctuante el estado de ánimo. Y por último está el nivel de consumo adicción, que ya en este nivel de consumo pues es problemático y se presenta, por ejemplo, en la relación con los amigos y la familia, se rompe casi que definitivamente. Se presentan también dificultades en el ámbito académico y laboral. Ya la búsqueda de droga es de forma compulsiva. Es muy difícil que la persona tenga periodos de abstinencias durante este nivel de consumo y se presentan conductas de riesgo. ¿Cuáles conductas de riesgo se presentan? Por ejemplo, que la persona se vuelve promiscua sexualmente, usa drogas intravenosas o combina varias drogas, por ejemplo, entonces fuma marihuana, pero también inhala cocaína, pero entonces también se inyecta heroína.
el estado de ánimo depende estrictamente del consumo de la sustancia. Entonces, si la persona consumió, está pues contenta, relajada, pero si la persona no ha consumido, está agresiva, irritable, triste, y también que se presenten accidentes automovilísticos es muy probable en este nivel de consumo. Bueno, ¿cómo determinar nosotros como profesionales que el consumo es problemático, que un consumo de una persona es problemático? Entonces, para determinar como el nivel de riesgo del consumo, existen varias herramientas de tamizaje que podemos aplicar en el ámbito escolar, comunitario e institucional. Y también existen valoraciones integrales en salud, las cuales nos ayudan a determinar el nivel de riesgo en el que está, ya sea para remitirlo a servicios de prevención o de tratamientos de rehabilitación. Bueno, dentro del consumo de sustancias existen factores de riesgo y factores protectores. Los factores protectores son características o atributos individuales, familiares o sociales que reducen la posibilidad del uso de sustancias. Entonces, dentro de los factores individuales protectores tenemos empatía, habilidades sociales, capacidad de afrontar problemas. En los factores familiares tenemos el respeto, la confianza dentro de la familia, las normas y las reglas dentro del hogar. Y dentro del factor social tenemos la participación en actividades comunitarias y deportivas, la normatividad respecto a las sustancias psicoactivas, el acceso a servicios de salud y de educación. Y dentro de los factores de riesgo tenemos a nivel individual baja tolerancia a la frustración, conductas agresivas y baja autoestima. También dentro de los factores de riesgo familiares encontramos el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los padres o de los cuidadores del niño o de la persona del adolescente, una disciplina autoritaria, una sobreprotección por parte de esos cuidadores o padres, falta de supervisión de los mismos y violencia intrafamiliar. Y dentro de los riesgos sociales tenemos un bajo apoyo en las redes sociales, disponibilidad de las sustancias psicoactivas y el fácil acceso a las mismas, el uso de sustancias psicoactivas por parte de los pares y la violencia en el entorno escolar y social. Bueno, como mencionaba ahorita, uno de los niveles de consumo es la adicción. Y esta adicción, el DSM y la Organización Mundial de la Salud, pues la tiene clasificada como un trastorno, ¿cierto? Y este trastorno, el DSM nos dice que es una enfermedad primaria, crónica y neurobiológica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus manifestaciones. Se caracteriza por conductas que incluyen uno o más de los problemas en el control del uso de las drogas, el uso compulsivo y el uso continuado a pesar del daño. Bueno, también el DSM nos dice que para poder que una persona, digamos, se le pueda atribuir este trastorno de consumo de sustancias o trastorno de adicción a las sustancias, esta persona debe presentar 3 o más de los siguientes criterios en un periodo de 12 meses. Estos criterios son fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia, dificultades para controlar el consumo de la sustancia, síndrome de abstinencia al interrumpir o disminuir el consumo de la sustancia, la tolerancia a la droga que se consume con regularidad, el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia, o sea que pierde como el interés
en actividades que usualmente les gustaban, como por ejemplo algún deporte o algún videojuego o salir con los amigos. Entonces pierde el interés en estos otros temas y solamente ya le interesa consumir y conseguir la droga para consumir más. También está el otro factor, que es la persistencia del uso de la sustancia, a pesar de que ya la persona tenga conciencia de los efectos negativos de dicha sustancia sobre su cuerpo y sobre su vida. Bueno, tenemos lo que es el síndrome de abstinencia. Que este síndrome de abstinencia es un conjunto de signos y síntomas que aparecen al disminuir o suprimir el consumo de sustancias. Entonces este síndrome se manifiesta de varias formas. Por ejemplo, en lo físico se manifiesta con dolores de cabeza, con náuseas, con vómito, con temblores en las extremidades, con diarrea. En lo psicológico se presenta con episodios de depresión, episodios de irritabilidad, nerviosismo. Y en lo psicosocial se presenta de forma de dependencia de la persona al ambiente y a las relaciones sociales, y como esa agresividad y dificultad en sus relaciones interpersonales. Bueno, sigue mi colega Marcela hablando acerca de los diferentes tipos de drogas que existen. Muchas gracias, colega Isabel, excelente exposición, abarcas muy bien el tema. Bueno, continuando con la exposición, bueno, voy a aclarar también algo sobre el síndrome de la abstinencia. Entonces, como mencionó la colega Isabela, en este síndrome es muy notorio cuando una persona deja de consumir, porque ellos son muy ansiosos, entonces empiezan a mover demasiado, empiezan a comerse las uñas, sudan mucho, hay unos que les gusta comer mucho, y también hay una prueba que se hace a estas personas. Por ejemplo, se les dice, hoy consumieron una sustancia psicoactiva, le dicen, tómese una foto, y 2 días después se toman una foto y se nota una gran diferencia con la foto, porque ahí ellos al ver esa diferencia de la foto, ellos piensan y ya como que, ay no, qué diferencia, porque el rostro se ve más cansado, más agotado, los ojos, en los ojos se nota mucho cuando una persona consume sustancias psicoactivas, entonces al ver esa gran diferencia tan notoria en la imagen, ellos ya como que empiezan, no, tengo que dejar de consumir, y más que todas las mujeres que son más vanidosas, piensan y ya buscan ayuda. Compañeras, una pregunta. Todos los Claro, síndromes colega. de la abstinencia son iguales. El síndrome de abstinencia de las diferentes drogas son iguales o varía. Sí, compañero, tiene razón. O sea, varía mucho, depende del tipo de consumo de sustancia psicoactiva. Hay unos que se demoran más que otros, hay otros que son más notorios que otros, y también el tiempo es como un factor importante. Y también depende mucho como la genética, cuánto tiempo lleva consumiendo la persona. Y o sea, la genética es importante porque como hay genes y en pronto sus padres fueron consumidores, entonces eso hace que genere que él tenga como más alto riesgo de sufrir como más con este síndrome, o sea, que se le note más la ansiedad, sea más difícil para él dejar, entonces por eso como que su ansiedad hace como que también se vuelva más agresivo, como que genere esos síntomas. Creo que Muchísimas gracias. pregunta a la colega. Sí, muchísimas gracias, colega. Listo, continuando. Entonces, primero me gustaría como definir qué es un psicotrópico. Entonces, el psicotrópico son compuestos que inducen efectos neurológicos, psicológicos y fisiológicos debido a su capacidad de modificar la acción de los neurotransmisores. Entonces, como vemos, cuando también una persona tiene este síndrome de abstinencia, los neurotransmisores están muy disparados, entonces por eso las personas no reaccionan bien y hacen esas cosas inconscientemente en el cerebro. Entonces, incluyen tanto los
denominadas sustancias psicoactivas como los psicofármacos. Bueno, entonces, los psicotrópicos con síndrome de abstinencia de baja tasa de mortalidad son, porque hay unos que sí tienen muy alta tasa de mortalidad, entonces la cocaína, que es un estimulante, algunos opiáceos y marihuana. No requiere necesariamente de manejo médico psiquiátrico, porque eso puede ser tratado por ejemplo, por mucho ejercicio, o también depende ahí cuando si el consumo ya es muy elevado, si ya toca como tenerlo remitido a un hospital mental. Pero sí hay algunas medidas farmacoterapéuticas para evitar malestares o complicaciones psicológicas o sociales. Eso es importante porque eso ayuda como a regular los neurotransmisores que están tan alterados cuando la persona deja de consumir estas sustancias. Por eso es tan difícil a ellos dejar la adicción, porque todo el tiempo el cerebro está como que necesitando una necesidad y es muy difícil para ellos. Bueno, entonces voy a iniciar sobre la cocaína. Entonces, la interrupción del uso de cocaína produce básicamente un cuadro genérico de depresión severa, caracterizado por alteraciones de humor, sueño, apetito y funciones cognitivas y psicomotoras. Entonces, como podemos observar, o sea, las personas que dejan de consumir la sustancia psicoactiva son muy deprimidos, no les gusta salir, todo el tiempo son en casa. También hay unos que descuidan mucho su aspecto físico, no les gusta bañarse, no les gusta comer. También algunos tienen un olor, no tienen buen olor y ya se vuelven como muy decaídos, muy perezosos al hablar, evaden mucho como socializar con las personas. Pero de la cocaína, la fase 1, que es la aguda. Entonces, esa primera fase dura de las primeras 9 horas y dura hasta 14 días. Entonces, se caracteriza por la presencia de intenso deseo por la droga. Entonces, la persona empieza como esa adicción, como que necesito, me hace falta, entonces empieza como a buscar y por eso el cerebro está tranquilo y todo el tiempo como los neurotransmisores están muy disparados. Entonces, la agitación marcada, sentimientos depresivos, disminución del apetito, insomnio, fatiga, y todo termina en depresión continua, disminución del imperioso deseo por la droga, agotamiento físico, aumento o rebote del apetito, un gran deseo de dormir. O sea, puede también, o hay unos que les da como muchas ganas de comer, entonces empieza como su ansiedad a controlarla con comida, entonces empiezan a comer, a comer, a comer. Hay otros que no, que lo que hacen es dejar de comer. Eso depende también como la genética, la persona, eso varía en cada persona. La fase 2 entonces, esa es la fase final, que son las siguientes 10 semanas. Los patrones del sueño tienden a normalizarse. Disminuye notablemente la necesidad de la droga, el humor está medianamente normalizado, recrudece la fatiga y la ansiedad y se asocia a adenodia, que es la capacidad para experimentar placer. Entonces estas personas no, pues por ejemplo, en el aspecto sexual no manifiestan ningún placer, ningún deseo, ni tampoco a pesar de que ya están como mejor, todavía como que no están bien del todo. Bueno, la marihuana. Entonces, según el CI10 y el DSM-4, así como otros organismos que trabajan en la investigación del fenómeno de droga, reconocen que aún no existen criterios diagnósticos definidos para un síndrome de supresión de la marihuana. O sea, todavía está en investigación. Entonces, algunos síntomas con alguna frecuencia se presentan al descontinuar o disminuir el consumo canábico. Son ansiedad, son los que todo el tiempo están como que no, y se mueven, comen las uñas, no se pueden quedar quietos. De leve o moderada irritabilidad, o sea, se enojan muy fácilmente, no toleran cualquier cosa, inquietud, insomnio, temor, sudoración y dolores musculares. Estos episodios pueden durar varias horas e incluso persistir hasta por 7 días. Esas personas son 7 días continuos con los mismos síntomas. Otros trastornos que pueden resolver son náuseas, vómito, diarrea, pérdida del apetito, pérdida de peso y aumento moderado de la temperatura corporal. O sea, exageradamente o está normal y sube mucho, muy rápido. El alcohol. Este síndrome de abstinencia del alcohol, su presión empieza de 4 a 12 horas después de que la ingesta ha disminuido o cesado abruptamente. Alcanza su pico máximo a las 48, de las 48 a las 72 horas, para posteriormente irse atenuando favorablemente a partir de los 4 o 5 días. Es importante destacar que el alcohol
varía mucho, depende de la persona, tiene que ver mucho con la genética, porque hay personas que no les da nada y hay otras que sí, hay otras personas que siguen con el guayabo mucho tiempo y hay otras que no les da guayabo, eso va mucho más que todo con la genética. Bueno, resulta que excesiva actividad del sistema nervioso simpático y síntomas como la ansiedad, insomnio y disfunción automática de distintos grados de intensidad pueden persistir durante el periodo de 3 a 6 meses. Eso es cuando una persona ya tiene una adicción que ya tiene que obligatoriamente ir como a un grupo de rehabilitación para que le ayude a controlar como esa ansiedad y esa adicción que le genera el alcohol. Bueno, entonces presentará al menos 3 de los siguientes signos: temblor de lengua, párpados o manos extendidas, fino y distal, diaforesis, náuseas o vómito, taticardia o hipertensión, agitación psicomotora, cefalea y también insomnio. La nicotina. Entonces, el síndrome de abstinencia de la nicotina tiene una duración de promedio de 6 a 8 días. Los síntomas están condicionados por la privación sanguínea de la nicotina y por los factores ambientales, psicológicos y culturales asociados. También es importante destacar que hay muchas personas que también pueden ser fumadores pasivos, que no necesariamente fuman, sino que muchas veces también por el olor, también cuando, digamos, sus padres, sus abuelos, digamos, en el momento de que estaba el bebé, fumaban cerca. De hecho, hay una historia sobre una bebé que nació con este síndrome. Entonces, resulta que la bebé, cuando estaba muy pequeña, ella lloraba mucho, 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 los papás estaban muy desesperados. Entonces, ¿qué hizo la mamá? En un desespero fumó y cuando la mamá fumó, la bebé se calmó. Entonces ahí identificaron que la niña nació con esa adición así. Ya es una pues, generosa adición pasiva. Bueno, el síndrome de abstinencia a la nicotina tiene una duración por medio de 6 a 8 días. Los síntomas están condicionados por la privación sanguínea de la nicotina y por los factores ambientales, psicológicos y conductuales asociados. Con el cese del fumado, la frecuencia cardíaca disminuye de 5 a 12 latidos por minuto en los primeros días y el peso aumenta 2 a 3 kilogramos en el primer año. También el deseo imperioso de tabaco. Entonces, algunos de los síntomas son deseo imperioso de tabaco, malestar o debilidad muscular, ansiedad, humor disfórico, son demasiado agresivos, no se les puede hablar, cualquier cosita mismo los altera, irritabilidad o inquietud. También puede presentarse algunos de la depresión, que no les gusta. También algunos pueden, el aseo también se descuida mucho su aspecto físico, el insomnio, aumento del apetito. Entonces empiezan a comer, a comer, a comer. Y nunca están como conformes con la comida, sino que eso les genera como que coman y coman y coman. El incremento de la tos. Por eso, pues cuando una persona fuma, mantiene tosiendo y tiene una tos específica que es muy notorio que es la famosa tos de él que fuma. Bueno, las ulceraciones bucales y la dificultad en la concentración. Bueno, listo, colegas, esto es todo por hoy. Si tienen alguna duda, inquietud, me la hacen saber, por favor. Súper claro todo, Excelente, compañera. colegas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, sí. Súper buena la información, su exposición excelente. Se ven que saben, son expertas en el tema. Y bueno, a continuación yo daré mi último aporte, que son las afectaciones que tiene el estado de ánimo cuando influyen estas problemáticas. Les voy a compartir mis diapositivas de apoyo. Bueno, colegas, entonces yo les voy a hablar acerca de cómo los temas que ustedes nos acabaron de exponer afectan en torno al estado de ánimo. Bueno, para hablar sobre estas afectaciones alrededor del estado de ánimo, primero les tengo que abordar qué significan los estados de ánimo. Entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué son los estados de ánimo o por qué son importantes, colegas? Pensaría yo que los estados de ánimo son importantes porque
Estos pues direccionan parte de nuestra realidad, cómo nos sentimos, pues, cómo nos sentimos también vemos las cosas, si no sé si me hace entender. Sí, colega, así Sí, es. Muchas gracias. además, el estado de ánimo influye mucho en lo personal, en lo laboral y en lo social. Así es, colega, correcto. Bueno, listo. Entonces, para dar inicio, les voy a presentar mis diapositivas de apoyo. Ahí las están viendo, colegas. Ahora sí. Listo, bueno. Entonces, los estados de ánimo es el humor o tono sentimental, agradable o ya sea también desagradable, que acompaña a una idea o situación y se mantiene por algún tiempo. Es un estado, por decirlo de una manera, una forma de estar o permanecer que expresa nuestras matices afectivas y cuya duración es prolongada, ya sea de horas o días. Cuando este tono se mantiene o este estado habitualmente es el que predomina a lo largo del tiempo, es cuando hablamos de humor dominante o estado de ánimo pues fundamental. Bueno, entonces para hablar más a fondo de los estados de ánimo, tenemos que diferenciar entre las emociones, los estados de ánimo y los sentimientos. Bueno, las emociones son estados afectivos que todos experimentamos. Estas tienen función adaptativa, la cual prepara al organismo para la acción. Gracias a esta capacidad podemos actuar eficazmente. Tiene una función social, estas expresan nuestro estado de ánimo y facilitan la interacción social para que se pueda predecir nuestro comportamiento. Y por último, tienen una función motivacional. Aquí existe una relación entre motivación y emoción, ya que ambas se retroalimentan. Cualquier conducta que sea motivada produce una reacción emocional y cualquier emoción impulsa la motivación hacia algo, ¿cierto? Bueno, los estados de ánimo, bueno, perdón, para identificar entonces los estados de ánimo, las funciones y los sentimientos, debemos ver su intensidad y su duración. Entonces, la emoción tiene mayor intensidad y menor duración, son temporales, van y vienen. Por ejemplo, en la mañana podemos despertarnos afligidos, pero al ir a nuestro trabajo, a nuestra actividad, nos podemos sorprender. Pero resulta y sucede que en la tarde o noche nos hicieron enojar. Aquí experimentamos 3 emociones en un día. El sentimiento es de larga duración, pero de menor intensidad. Estos pueden permanecer más tiempo, incluso años. Un ejemplo es cuando se nos muere alguien querido o una mascota. Esto nos pone automáticamente tristes, lo que es una emoción, pero con el paso del tiempo vamos a mantener como ese sentimiento. Entonces un día de repente lo recordamos y nos volvemos a sentir melancólicos, perdón, y esta tristeza de aflicción va a durar lo que el tiempo de duelo, pues hasta que lo superemos. Por lo tanto, estas emociones se convierten en sentimiento. Y por último, el estado de ánimo es de menor intensidad, pero de mayor duración. Entonces, frente al ejemplo anterior, la mayor parte, la persona está manifestando tristeza y apatía. Entonces, va a ser un estado de ánimo depresivo. Pero recordemos que cuando esta tristeza dura mucho tiempo, 2 años, 3 años, se convierte en depresión. Bueno, entonces los estados de ánimo suelen tener una determinada valencia. Se suele hablar de bueno o de mal estado de ánimo, lo que significa activado o deprimido.
Entonces voy a traer a colación un psicólogo que se llama Robert Talle. Él dice que el estado de ánimo es una relación entre dos variables, la energía y la tensión. Según esta teoría, el estado de ánimo fluctúa entre un estado energético, o sea, de más cansado a más activo, y un estado referido al grado de nerviosismo, entre lo que es más calmado a más tenso, considerándose el mejor estado calmado energético y el peor de los casos tenso cansado. Hasta que alguna duda, ¿me están entendiendo bien? Colegas, ¿entienden Súper bien claro, la Luz. diferencia? Listo, colega, muchas gracias. Entonces, estas fluctuaciones que menciono del estado de ánimo o humor, que también se puede llamar, son eminentemente moduladas por la satisfacción o la insatisfacción de diversas necesidades, como lo son las instintivas, que son el hambre, la sed, el sueño, la sexualidad. No sé si a alguno les pasa que cuando tienen hambre se ponen de mal genio. No sé, a mí me pasa, no sé a ustedes, colegas. A mí también. ¿Cierto? Entonces, ese puede ser alguno de nuestros estados de ánimo cuando algunas de estas necesidades las están insatisfactorias. También las necesidades relacionales, como la vida conyugal, la familiar y la profesional, o culturales, que son el ocio y las vacaciones. Entonces, las variaciones patológicas del humor pueden hacerse en el sentido negativo, como es la depresión, o positivo, como un carácter muy expansivo. Bueno, aquí está su clasificación. Esto ya lo he mencionado, pero aquí de una forma más resumida. Bueno, los estados de ánimo que existen son el estado de ánimo disfórico. Este es el depresivo o también se puede definir la distimia. Este engloba aquellas emociones desagradables que a veces pueden permanecer en nosotros por más tiempo del que deseamos. Dentro de esos estados encontramos la depresión, la tristeza, la irritabilidad y la ansiedad. Los afectos depresivos expresan matices desde la morosidad, la languidez, la nostalgia, la ideación suicida, el desaliento, hasta la depresión más auténtica y más profunda. Es un estado de tristeza patológico y de dolor moral. Bueno, está también lo que es el estado de ánimo elevado, lo que se llama la manía, el estado de ánimo eutímico, que es un estado neutro. Aquí la persona se considera normal, o sea, no está ni excesivamente feliz ni deprimida, es un humor totalmente neutro, pero es una indiferencia tan total, muchachos, que significa que algo no va bien. O sea, cuando la persona no le muestra mucho desinterés, algo ahí no está bien. Bueno, está el estado de ánimo expansivo, la hipertimia. Aquí la persona no puede controlar sus propios sentimientos, pero expresa matices de la satisfacción, del bienestar, de la felicidad, de la euforia hasta el éxtasis. O sea, llega como hasta el extremo. Y por último está el estado de ánimo irritable. Este estado de ánimo es el que define a todas aquellas personas que se enojan con facilidad y tienen mal carácter y no lo dominan. Bueno, colegas, a ver, ¿con cuál de esos estados de ánimo se identifican más? No, pues yo hasta el momento con ninguno, no. Pero sí conozco personas que se identifican con alguno. O sea, ¿Cómo no es que cuáles? no es que tengas que tener una, o sea, de pronto, ¿cuál crees que tú puedas experimentar más? Puede ser el neutro, que es tampoco ni muy, ni muy tan. Yo me identifico con el neutro, pues a veces si soy muy alegre, a veces si no, pues me parece. Yo me identifico más con el neutro, no sé las demás compañeras. Sí, con el neutro también. Y Y usted Luisa, con cuál se identifica más? Pues yo estoy como entre el neutro, el expansivo, hay veces llego a estar muy eufórica. Bipolaridad.
No, ese es otro, no te me adelantes, colega, por favor. Bueno, ahora vamos a los aspectos clínicos, ¿cierto? Entonces, ciertas alteraciones del estado de ánimo forman una clase de patologías denominadas trastornos del estado de ánimo. Anteriormente hablamos sobre los estados de ánimo. Ahora vamos a abordar lo que son los trastornos, ¿cierto? Según el DSM-5, el ACIE-10. Entonces, los desórdenes del estado de ánimo se encuentran entre los trastornos más frecuentes. Las variaciones del estado de ánimo, patológicos en calidad y en intensidad. Pueden ser desde la depresión profunda, como lo nombré, hasta la hilación maníaca. La distimia depresiva, esto es un dato curioso, siendo mucho más frecuente que el estado anímico expansivo y eufórico de la manía. Entonces, estos son los principales trastornos del estado de ánimo. Primero, hay que aclarar que hay unos episodios afectivos, los cuales son el episodio depresivo mayor. Este se caracteriza por un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades, pero debe ser durante al menos 2 semanas y la mayor parte del día para ser diagnosticado con episodio depresivo mayor. Está el episodio maníaco. Este se define por un periodo concreto durante el cual el estado de ánimo es anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable. Este periodo de estado de ánimo debe durar al menos 1 semana y se requiere obviamente hospitalización. Esta alteración en el estado de ánimo tiene que ir acompañado para ser diagnosticado por al menos otros 3 síntomas de una lista que incluye aumento de la autoestima o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, lenguaje verborreico. Este lenguaje verborreico significa utilizar demasiadas palabras al expresarse, o sea, hablar sin parar, como lo que decimos, llora mojada, pues, hablan demasiado. Creo que muchos sufrimos de eso, ¿no? Si te consideras con episodio maníaco. No, que un episodio maníaco, pero sí con una verborrea, con rasgos, entonces. Sí. Bueno, también fuga de ideas, distraibilidad, aumento de las actividades intencionadas o agitación psicomotora. Bueno, está el episodio mixto, este es entre el episodio depresivo mayor y el episodio maníaco. Deben tener pues como estas dos para diagnosticarse. Y por último, el episodio hipomaníaco. Este se define un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, también expansivo o irritable, que debe durar al menos 4 días. O sea, la persona debe experimentar estos síntomas durante 4 días seguidos. Y también debe ir acompañado de los síntomas que mencioné, aumento de la autoestima o grandiosidad. Bueno, también pues lenguaje verborreico, fuga de ideas. Listo. Y los trastornos que siguen son la distimia. Esto también se considera una neurosis depresiva y tiene que ser un estado crónicamente depresivo y, valga la redundancia, la persona debe experimentar esto por 2 años seguidos para ser diagnosticado con distimia. Está la ciclotimia. Esta es una alteración crónica y con fluctuaciones que comprende numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y numerosos periodos de síntomas depresivos, o sea, como el mixto. También debe ser por un periodo de 2 años, pero 1 año para niños y adolescentes. La depresión es ante todo un trastorno del estado de ánimo o del humor. Es una de las dolencias más comunes de la humanidad y 1 de cada 5 personas sufre o va a sufrir algún tipo de trastorno depresivo. Y por último está el trastorno bipolar. Esta contiene algunas depresiones graves, ¿cierto? Forman parte de trastornos más complicados en los periodos de estado deprimido, pero aquí el bipolar se denomina como alteración. Entonces, la persona está excesivamente feliz, pero excesivamente hasta la euforia, y se denomina como episodios maníacos. Entonces, de tal manera el paciente suele oscilar entre la alegría y la tristeza, ¿cierto? O sea, entre la euforia y la depresión. Entonces, estos trastornos suelen darse entre el 4 y 1.6% de la población en general.
Bueno, esta es una frase de Oscar Wilde, que la quise traer porque me llamó mucho la atención. Bueno, ahora sí les voy a hablar sobre las afectaciones de las problemáticas que nos mencionaron los colegas, que son el suicidio y el consumo. Entonces, ¿cómo se afecta el estado de ánimo con estas problemáticas? Bueno, el estado de ánimo de los suicidas son 3 los rasgos característicos de las personas que desean suicidarse. La primera es la ambivalencia, es una mezcla de sentimientos alrededor del suicidio, el deseo de vivir y el de morir, o sea, están entre como esas dos. Libran como esa batalla desigual en la persona, y ella tiene una urgencia de alejarse del dolor que esta representa vivir con sus circunstancias actuales. Pero por otra parte subyace un deseo de vivir. Entonces muchas personas suicidas en realidad no desean morir, simplemente no están dispuestas a seguir viviendo como lo están haciendo en este momento. El otro rasgo es la impulsividad. El suicidio también es un acto impulsivo, como lo mencionaban los colegas, y como tal es transitorio y tiene una duración variable, generalmente de unos pocos minutos. Pero pues en algunos casos puede extenderse algunas horas. Bueno, y por último es la rigidez. Una persona pues suicida se caracteriza por su rigidez, tanto de pensamiento como de sentimientos y acciones. Presentan un pensamiento drástico, pensando constantemente en el suicidio como única vía de escape de sus problemas, y se encuentran incapaces de generar alternativas para solucionar los mismos. O sea, están como en ese constante piense, como si lo hago o no lo hago, como en ese constante cuestionamiento. Entonces, un dato curioso es que algunas pruebas científicas indican que el consumo de litio, depresivos y antipsicóticos para tratar los trastornos del estado de ánimo en personas con riesgo de suicidio puede reducir la cantidad de suicidios consumados. El tratamiento de la esquizofrenia con clozapina reduce el riesgo de suicidio. Bueno, ahora el consumo. Las colegas Marcela e Isabela mencionaron algo muy importante, que es que las personas con conductas pues, que son consumidores, fluctúa mucho su estado de ánimo, o sea, su estado de ánimo es muy fluctuante. El consumo les genera a veces pues como estabilidad, alegría, pero cuando no lo hacen, generan ese estado de abstinencia, entonces presentan lo que es la depresión grave, es algo muy importante que dijeron, el aislamiento social, deseo de dormir. Entonces, es mucho las fluctuaciones que experimentan estas personas. Entonces, las personas consumidoras están como entre los estados de ánimo ciclotímicas, distímicas, depresivas, irritables y maníacas, porque una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia puede llegar a consumar como su idea suicida. Bueno, y por último les voy a compartir un video. La salud emocional es clave para lograr el equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida. El balance entre nuestro trabajo, familia y vida personal genera en nosotros una sensación de bienestar que impacta positivamente en nuestra salud física y estado de ánimo. Sin embargo, esta pandemia que venimos atravesando ya hace un tiempo por el COVID-19 también ha traído consecuencias negativas para nuestra salud emocional. Estos sentimientos impactan en nuestra salud física y aparecen dolencias y síntomas que no teníamos antes. Por ejemplo, Juana padece de insomnio desde hace 3 meses y cuando por fin logra conciliar el sueño, no puede sostenerlo por mucho tiempo. Por su parte, Miguel se siente muy ansioso por el futuro. Desde que inició la pandemia, siente dolores de estómago frecuentes y come a deshoras. En el caso de Sofía,
Su excesiva preocupación por el contagio la ha llevado a tener dolores de cabeza y sarpullido en la piel. Muchos de nosotros venimos experimentando síntomas como estos. Estos síntomas son consecuencia del encierro, la pérdida de espacios y momentos para estar con los demás, y la sobreexposición a noticias alarmistas. Sentirse así por la coyuntura es normal. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones? Toma nota de los siguientes tips. Reconoce tus emociones. Escribe en una libreta cómo te sientes. ¿Cuáles son tus miedos y tus dudas? Consume contenidos positivos como por ejemplo videos motivadores. Organiza un horario de actividades de ocio que te gusten como leer, escuchar música y bailar. Aliméntate saludablemente y dale importancia a tu descanso. Finalmente, evita ver noticias más de 30 minutos al día. Y recuerda, acude a los centros de salud solo si es necesario y revisa siempre las consideraciones dadas por el MINSA. Usen tapabocas. Bueno, colegas, listo, yo creo que es todo. Muchas gracias Lu, por por este esta rato. información completa. Muchas Ustedes, gracias colegas, a- ¿alguna duda, alguna pregunta? No, quedó muy súper completo. Muchas gracias por la invitación, Luisa, a las compañeras por el espacio, por el tiempo, a los demás compañeros que sé que además también tendrán preguntas. Pues les agradecemos mucho el espacio y el tiempo. Listo, colegas, yo creo que llegamos al final de nuestra edición. Nos veremos después. Muchas gracias por sus aportes. Les deseo un feliz día y nos veremos pronto. Hasta luego, colegas. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego, colegas. muchas gracias. Hasta luego para todos y todas.